libro de temas, sino un libro de revelaciones. Pero hay algunos temas que nos son revelados de distintos aspectos, de distintos puntos de vista. ¿Para qué? Para nuestra edificación. ¿Y para qué? Para que almacenemos información, para que nosotros acumulemos información y seamos unas personas muy versadas, muy instruidas, muy sabiondas. ¿Verdad que no? ¿Y qué dice? La sabiduría envanece, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Y nosotros, al leer la palabra de Dios, al creerla, al guardarla en nuestro corazón, se hace vida y entonces sí hay un provecho. Y vamos creciendo en el conocimiento y en el amor de Dios. Entonces, el amor edifica. Hoy tuve una experiencia muy... Bueno, esta semana Dios ha estado tratando con mi vida y Dios, que es tan bueno y tan amoroso, Él ha mandado personas a mi vida para que oren por mí, para que me traigan palabra de aliento. Personas de otros lugares que no saben nada de lo que yo estoy pasando, ni de mi situación, ni nada. Y Dios les ha estado usando para traer consuelo a mi alma, ¿no? Porque Dios no descuida ningún detalle. Yo siempre digo, Dios tiene una deferencia conmigo. Yo veo que tiene un cuidado tan especial y particular, que Él está en cada detalle, cada día. En eso yo veo a Dios, en el amor y en la misericordia que Él tiene conmigo cada día, cada momento, con cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos testimonios tendríamos para contar? Y entonces yo he vuelto a retomar el tema temer, tener miedo. Y entonces vemos que miedo puede también llegar al terror o pánico. Es una emoción humana que acobarda y resulta de algún peligro que se acerca o que se supone o se piensa, y puede ser una fuerza negativa, destructiva. Pero también puede tener sus beneficios solo en el caso que nos hace tener conciencia de lo malo y del peligro. Y es también respeto reverente, temor de ofender a quien se ama o se considera en alta estima, deseando agradarle. Entonces, por eso es que nosotros primero vamos a ver a las cosas que no le debemos tener miedo. ¿Sí? Porque hay cosas a las que no debemos tenerle miedo y hay cosas que sí debemos tenerle miedo. Debemos temer, transgredir la ley de Dios. Debemos temer traspasar los mandamientos del Señor. ¿Sí? Las instrucciones que Él ha dejado. ¿Para qué nos ha dejado la Biblia? ¿Para qué nos ha dejado el manual de instrucciones? Es para eso, justamente. Para que sepamos cómo debemos conducirnos en nuestra vida y no pasar los límites que Dios ha puesto. Entonces, primero vamos a ver en Isaías 8:12. Vamos a mirar en el libro de Isaías, en el capítulo 8, en el versículo 12. Porque allí todo, el capítulo, los santos hermanos que Dios ha usado para traducir la Biblia y para escribirla y para hacernosla llegar tan fácilmente, ¿verdad? Porque hoy es tan fácil adquirir una Biblia, gracias al Señor. Ahora leerla y ponerla por obra ya no es tan fácil, pero adquirir una Biblia sí es fácil. Y aquí todo el capítulo 8 dice, sea Jehová vuestro temor.
Pero el 12 dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo, está hablando de un pueblo, ¿verdad?, llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que nos dicen cosas que nos pueden hacer dar miedo, ¿verdad? Sobre todo en los informativos, en este tiempo están, bombardeando, ¿no?, con crisis, con fenómenos naturales, con calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O no? ¿O lo escucho yo solamente? ¿Lo escuchamos todos los días? Y esto que dicen: uy, qué miedo, ¿verdad? Uy, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Uy, ¿dónde nos vamos a ir? Dicen: ustedes no tengan miedo, ¿verdad? Ustedes no teman esas cosas. Por mucho que escuchen, por mucho que digan, ustedes no tengan miedo a esas cosas. No llamemos cosas a los que otros llaman, ni tengamos miedo de ellos o de lo que dicen. Vamos a ver, seguimos en Isaías 35, del 1 al 4. Después vamos a volver aquí al capítulo 8, Lo vamos a continuar. Isaías 35, del 1. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Esto es para nosotros. ¿Cuántas veces nos sentimos apocados, verdad? ¿Cuántas veces quiere nuestro corazón desfallecer, verdad? Dice, acá el Señor nos manda a nosotros, a decirles a esas personas, primeramente nos dice a nosotros, y decirle a otras personas, a los que tienen el corazón apocado: esfuércense, no tengan miedo, no teman. He aquí que nuestro Dios, vuestro Dios, viene con retribución y pago. Dios es un Dios justo, ¿sí? Amén. Y Dios mira, no lo que mira el hombre, no que hablemos bonito. Dios mira el corazón. Si hay un corazón sincero, un corazón íntegro, un corazón sencillo delante de Dios, eso es lo que Dios mira. Dice que Él viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Amén. Amén. ¿Somos salvos? Amén. Amén. Somos salvos. Dios mismo viene y nos salvará. Isaías 49. 49. Dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. ¿Qué tenemos que hacer? Que no nos dé miedo levantar la voz, ¿verdad? Que no nos dé miedo decir en alta voz que nuestro Dios viene. Que miren, porque ¿qué dice? Ved, mirad, ved que nuestro Dios viene. Dice que nos tenemos que subir en alto, ¿no?
aquí no tenemos tarima, pero sería bueno, ¿no? Tener una tarima, o un monte, o un lugar alto. Dice, súbete. Es decir, que te vean, ¿no? Que estés en un lugar donde se te pueda ver. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. ¿Vimos quién era Sión? ¿Qué decía la palabra? ¿Qué significa? Que somos Sión. Somos casa de Dios, iglesia de Dios, ¿sí? Remanente del Señor. Dice, levanta fuertemente tu voz. Es decir, el Señor nos dice, susurra. A ver, ten tacto, cuidado. No vaya a ser que levantes mucho la voz y te tomen por loco, ¿no? Por desequilibrado. A ver, o les ofendas. Dice, levanta fuertemente tu voz. Anunciadora de Jerusalén. Levántala. Dilo en voz alta. No temas, no tengas miedo. A esas cosas no tenemos que tener miedo. A los prejuicios humanos, ¿sí? A que nos juzguen humanamente los demás. A eso no le debemos tener miedo. Y dice, di a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. Y el 10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá, ¿con qué? Con poder. Su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Es decir, que nosotros no tenemos que amedrentarnos, ni intimidarnos, ni tener miedo de la gente, del que dirán, de qué pensarán, etcétera, etcétera, ¿verdad? A que la gente vive de lo que digan y de lo que piensen los demás. Yo esto lo escucho todos los días. Bueno, es que no pedía o no venía porque ¿qué van a pensar? O no entraba aquí a este lugar a mirar ropa de segunda mano porque ¿qué pensarán de mí, no? Y todos estos prejuicios que tiene la gente, ¿verdad? Pensando en los demás. Dice el Señor, tú no tengas miedo de nada de eso. Tú levanta la voz fuertemente y di que el Señor, tu Dios, es el que te salva y el que te va a dar la recompensa y el que te va a retribuir y el que te va a dar la paga. Él es el que viene a ti. A Él le tienes que rendir cuenta. A Él le tienes que agradar. ¿Sí? Gloria a Dios. Muy bien. Seguimos un poquito más adelante. 43, 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Hoy dice, así dice Jehová. Juan, Pedro, María, Anita, Mirta, Maite, el nombre que esté y el que no esté y el que se nos ocurra y el que no se nos ocurra, ¿verdad? Cada uno de nosotros, por su nombre, el Señor nos llama. Amén. Y dice, creador tuyo, creador mío, formador. Él te ha formado desde el vientre de tu madre. Él nos ha formado desde el vientre de nuestra madre. Y dice, tengas miedo, no temas. ¿Por qué no tememos? Porque dice, yo ya te redimí, yo ya te rescaté, yo ya te compré. Mío eres tú. A ver. Si el creador del universo, el más grande entre los grandes, el soberano absoluto, dice que eres de Él, ¿quién te puede sacar de su mano? ¿Quién te puede hacer daño? ¿Qué o qué cosa o quién
puede sacarte de la protección que Él ha decretado sobre ti y sobre mí. Nadie, absolutamente nadie. Y entonces, ¿por qué estamos llenos de miedos, llenos de complejos, llenos de infelicidades? ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta esto que Dios nos ha creado, nos ha formado, nos ha dado una identidad, nos ha dado un propósito. Somos suyos, suyos somos, cada uno y cada una de nosotros. Aleluya, amén. Amén. No debemos temer. Seguimos en Isaías 51. 51. Dice las palabras de consuelo para Sión. 51, yo voy a leer desde el 6 y 7. Dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre. ¿Qué es lo que no debemos temer? No debemos tener miedo a los insultos, a las injurias, a las afrentas, a las descalificaciones de los seres humanos. No debemos temer, ni desmayéis por sus ultrajes. Pablo dice en una de sus cartas, vosotros no habéis padecido nada, porque no habéis llegado hasta la sangre por causa del Evangelio, ¿verdad? Como orábamos y como vemos el boletín de puertas abiertas que vienen allí, gente que está padeciendo realmente y sufriendo por decir en voz alta que cree en Jesucristo, que ama a Dios, que confía en el Dios del universo, ¿verdad? Porque no acata las normas, las tradiciones y las leyes de los países. Si nosotros lo que tenemos que acatar es las normas, la palabra y la ley de Dios, del Creador, del que nos ha hecho, del que nos ha formado, del que nos ha proyectado, nos ha diseñado, nos ha dado propósito. ¿Sí? Todas las personas del mundo tenemos que obedecer al que nos ha hecho, al que nos ha creado, nos ha formado. Y si ustedes no tengan miedo de ninguna afrenta, de ningún ultraje, quiere decir que vamos a pasar por estas cosas, ¿verdad? Aunque no sea en la magnitud y en la escala que lo están sufriendo otras personas en otros lugares, vamos a pasar por afrentas y ultrajes. ¿Sí? Pero dice el Señor, ustedes no tengan miedo. Ustedes no tengan miedo de eso. Vamos a ir a Mateo 10:28. Y pregunta, acá bueno, afirma más bien, ¿a quién se debe temer? Y desde el 26 dice, así que no los temáis. ¿Lo encontraste? Mateo capítulo 10. ¿Sí? ¿Seguimos? Adelante. Desde el 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo
decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Otra vez, ¿nos insta a qué? A hablar. ¡Fuerte! A hablar, en voz alta. ¿Sí? A decirlo, sin miedo. Y dice el 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No temáis. Lo vemos en las películas todos los días. Y a cada rato, en la serie. La gente es obligada a hacer cosas cuando le apuntan con un arma, ¿verdad? Y hacen lo que se les pida. ¿Por qué? Por miedo a la muerte, ¿o no? ¿No es ese el miedo que mueve a la gente a hacer cosas contra su voluntad, a lo mejor, o contra su propia integridad? Pues hace poco vimos una proyección en Torre de Embarra que es una historia real, de un testimonio que un hombre apuntó con un arma, era un policía, apuntó con un arma a un hombre joven y gatilló, y la bala no salió, porque el hombre era creyente, el joven creía en Dios, y Dios tenía propósito con él. Y este hombre no se lo podía creer, porque su arma funcionaba bien. Y más adelante se ve que el hombre fue a la montaña, fue con su hermano a la montaña y dice, no puede ser, y disparó, y salieron los proyectiles. Dice, ¿cómo es posible que no haya salido antes? Yo siempre digo, gracias a Dios, hasta aquí lo puedo seguir diciendo. Si alguien me apunta a mí con un arma, me dice, le voy a matar, mi respuesta va a ser, tú me vas a matar si Dios te deja, si mi Padre quiere que me mate, si ha llegado mi tiempo, tú me vas a matar, pero si no, tú no tienes ninguna autoridad, ningún poder para hacer nada sobre mí, sobre mi vida, porque mi vida, ¿de quién es? De mi formador, de mi creador, de mi Padre, de mi Señor. Sí, Él me ha hecho, me ha dado nombre, soy suya. Y entonces yo no tengo que tener miedo a nada ni a nadie. Nadie me puede forzar a hacer algo que yo no quiera, ni que aunque me apunte con un arma. Entonces eso es lo que dice el Señor, ustedes no le tengan miedo a la gente, porque, como dijeron aquellos 3 jóvenes, ¿verdad?, que iban a ser echados al horno de fuego, nosotros no vamos a hacer lo que tú quieres, vamos a hacer lo que Dios dice. Seamos liberados o no, porque si ha llegado nuestro tiempo de que muramos cocinados ahí, asados, rostidos, bueno, llegará, será. Pero no, nosotros no vamos a ir contra los principios que tenemos en nuestro corazón. Nosotros no vamos a ir contra la ley de Dios, no vamos a transgredir, no vamos a enfrentar al único Dios verdadero. Entonces, esto nos da ejemplo que ¿qué pasó? Fueron librados, ¿verdad? Fueron librados de aquel fuego infernal, porque se puede decir que aquel fuego era un fuego infernal. Y ellos fueron librados. Y ni siquiera olor a fuego, cuando lo sacaron tenían sus ropas. A fuego. Y aún. Y a fuego. Dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien, ¿a quién teman? Mejor teman a aquel. ¿A quién? Al Señor Jesús, que puede destruiros y destruirnos en el infierno. Por ejemplo, en Lucas 23:40, después lo buscan si quieren, dice, hay personas que no temen a Dios ni estando al borde de la misma condenación. ¿Ustedes recuerdan
los dos ladrones que estaban al lado, crucificados al lado de Jesús? ¿Lo recuerdan? Sí, amén. Y uno le decía, ay Señor, se propició a mí, ¿no? Perdóname, ayúdame. Lo reconoció como Señor. Sí. Y el otro, nada. ¿Y qué dice en Lucas 23:40? Le dice, este que reconoció al Señor, dice, pero tú, ni estando en la misma condenación, ¿temes? ¿No tienes miedo que vas a ser condenado? Te da igual. O sea, hablas despectivamente del Señor, del único que te puede librar de la condenación eterna. Pues en este tiempo, lamentablemente, sí, hay gente que se les endurece tanto el corazón y se les embrutece tanto la mente que no les importa hablar y a menospreciar la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. En Romanos 11, del 17 al 20. Recuerdan, quería retomar esto nuevamente porque recuerdan que hablábamos del olivo verdadero y del olivo silvestre. ¿Recuerdan quién estuvo? Los que estuvimos. Recordamos que hablamos de este tema. Pues desde el 11, desde el 17 al 20. Romanos 11. Acá el subtítulo dice la salvación de los gentiles. Romanos 11. Sí, la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, capítulo 11. Desde el 17 hasta el 20 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Teme. Es decir, muy bien, nosotros en este tiempo podemos decir muy bien, porque los judíos fueron incrédulos, no creyeron, no recibieron al Mesías, no entendieron el tiempo de la visitación de Dios. Entonces ellos fueron ramas desgajadas, ¿no? Y nosotros, que éramos un olivo silvestre, sin fruto, sin propósito, sin salvación, el Señor nos injertó allí. Pero esto no es para que nosotros nos sintamos más que ellos y tengamos orgullo y digamos, a ver, ahora nosotros somos mejor que ellos porque ellos no creyeron. Pues no, ellos siguen teniendo la raíz que se está sustentando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y por nuestras vidas corre la savia de ese olivo, ¿sí? La viva savia, la rica savia, dice, de ese olivo. Por eso es que nosotros debemos tener temor de Dios y no hablar de los judíos diciendo que la iglesia gentil es mejor que los judíos. Nosotros tenemos que orar por los judíos, tenemos que orar por la paz de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a hacerlo.
Y seremos bendecidos, seremos prosperados si oramos por la paz de Jerusalén, por la paz de sus reyes, por la paz de sus muros, por la nación de Israel. ¿Amén? Amén. Amén. Dice, si no tú, teme. A eso sí tenemos que tenerle miedo, ¿eh? Tenemos que temer hablar de más o hablar cosas que no convienen, ¿sí? Que nos pueden ser desfavorables a nosotros mismos. Guardemos con temor y temblor esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Filipenses 2:12 y Hebreos 2:3. Sí, por favor, si alguien lo quiere leer. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Gloria a Dios. ¿A qué nos anima el Señor? ¿De qué nos tenemos que ocupar? La salvación. ¿Nos tenemos que ocupar de destruirnos unos a otros? ¿De hablar unos de otros? ¿A qué no? ¿Qué dice que tenemos que ocuparnos? Nuestra salvación con temor y temblor. En nuestra salvación, ¿verdad? Con temor y temblor. Hebreos 2:3. Acá dice una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que lo oyeron? También dice el Señor, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. No que nos sintamos mayores unos que otros, sino que nos sometamos unos a otros voluntariamente, pero ¿cómo? En el temor del Señor. Y entonces, ahora sí vamos a ver a lo que debemos temer. Ya hemos entrado, ¿no? Ya nos hemos introducido en lo que sí debemos temer. Vamos a ver qué pide nuestro Dios. Deuteronomio 10:12. Y también los hermanos que han traducido la Biblia y nos la han dejado para que nosotros la disfrutemos, ponen un título ahí, un subtítulo. Deuteronomio 10:12. Amén. Sí. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué dice el subtítulo? Lo que Dios exige. ¿Exige Dios cosas? ¿Nos pide que nosotros voluntariamente lo hagamos? Dice, acá está pidiendo Dios. Y dice, ¿qué es lo que pide Dios? Que la mayoría de la gente dice, pero a ver, ¿cómo sé yo lo que Dios quiere? ¿Ah? ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que tengo que hacer, qué quiere Dios? Entonces dice, acá te dice lo que pide Dios. De ti, de mí, de
cada uno de nosotros, sino esto, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, que un ratito, con un poquito de tu corazón, con un pedacito de tu corazón. ¿A qué no? ¿Qué dice? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Amén. Con todo mi corazón y con toda mi alma. Y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? Prosperidad. Una palabrita que se le tiene miedo en este tiempo porque alguien hace hincapié solamente en esto, en la prosperidad de Dios, ¿verdad? Pero nosotros no le tememos, porque de Dios es todo, absolutamente todo. Y Él ha prometido que si le creemos, si le tememos, si le amamos, si guardamos sus mandamientos, si andamos en sus caminos, ¿qué vamos a hacer? Perdonados, librados, sanados, prosperados, ¿amén? Amén. Y bendecidos con toda bendición. Amén. Porque Él nos ha prometido bendecirnos con toda bendición. No con alguna, ni con escasez. Porque nos ha prometido vida y vida en abundancia. Amén. No una vida mezquina, no una vida pequeñita, no una vida... sino vida abundante. Amén. Y lo dice a continuación de una declaración tremenda. Dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. ¿Por qué carecemos de la abundancia de vida? ¿Por qué? Evidentemente porque no estamos cumpliendo el principio de Dios. Porque al cumplir el principio de Dios se activa la mano de Dios y inmediatamente se abren las ventanas de los cielos y el Señor derrama de su bendición sobre nosotros. Amén. Gracias. Toda clase de bendición. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Un poquito más ahí en el 13, un poquito más adelante, en Deuteronomio 13, 4. Es tremendo. Yo cuando estaba incursionando un poquito, porque la verdad que es un tema tan amplio, es inagotable, yo creo, porque como escuché en un siervo de Dios y se me quedó prendidos para siempre, dice que en la Biblia hay como 365 veces que dice no temáis, ¿no? Y dice una para cada día del año. Tenemos, ¿no? De no tener miedo. Y también de ser temerosos, respetuosos, reverentes. Tener ese especial cuidado en no hacer algo que ofenda a mi Padre amado. Algo que no ofenda al que me amó y me ama de tal manera y tiene tanto cuidado conmigo cada día. Tiene compasión, tiene misericordia. El 13:4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis, a Él seguiréis. Y está hablando de la advertencia contra la idolatría. Cuidado, porque dice que si viene algún profeta o soñador de sueños, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te salvó. Si viene, aunque alguien se levante como profeta de Dios y te dice o te indica
cosas que él ha soñado, etcétera, etcétera, no le hagas caso, no le escuches. No escuche vanas profecías ni sueños que quieran apartar de seguir al Dios vivo. ¿Sí? Amén. Dice que nosotros tenemos que andar en pos de Jehová. Dice el 3, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Puede venir también una prueba de esta característica en nuestras vidas? Amén. Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Nosotros tenemos que poner pasión, tenemos que poner intensidad para amar a Dios con todo nuestro corazón. Y después en el Evangelio, ¿qué dice? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, es decir, con todo. Esta cosa es íntegra, ¿no? Abarca la integridad de la persona. ¿Sí? Seguimos en Josué 24, 14, primero 4, 24. En Josué 4, 24. Dios hace prodigios y maravillas para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios, nuestro Dios, un ratito. Cuando estamos de buen ánimo, cuando no nos pasan cosas difíciles. Ah, no, pero es que usted no sabe, hermana, por lo que yo estoy pasando. Si usted supiera, usted, claro, usted porque no lo está pasando, no lo está viviendo, ¿no? Para que temáis a Dios todos los días. ¿Amén? Amén. Todos los días. Y ahí un poquito más adelante, el 24, 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Se actualiza la palabra de Dios? Cuando dice ayer, no, pero eso fue en el pasado, eso es antiguo. Ahora, Dice, ahora, en la actualidad, hoy, si estamos escuchando la palabra de Dios, se actualiza. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle, ¿con qué? Con integridad. ¿Con qué? Con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Sí? Decíamos que eso es integral. Con integridad y en verdad. A Dios no podemos venirle con palabras bonitas y decir, ay, no, sí, Señor, ¿cómo te quiero yo? Tú sabes que yo te quiero mucho, Señor, pero tú sabes que yo, bueno, lo que yo haría por ti, y todas estas cositas, ¿no? ¿Quieres un caramelito, Señor? ¿Y qué cosita, no? Te traigo una florecita, un regalito, para quedar bien. No, el Señor no está mirando estas cosas que nosotros decimos. Él está mirando lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos. Dice, en verdad, que seamos veraces, que seamos verdaderos en lo que decimos, que seamos consecuentes, responsables con lo que decimos y lo hagamos.
porque tenemos la responsabilidad de lo que decimos, hacerlo. Dice, servirle con integridad y verdad, y quitar de Dios. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Dios va a venir a quitarlo? ¿Qué dice acá? Que tiene que Dios quitar. Nosotros oramos, ya Dios quitará. Hay que sacar la voluntad de Dios. Bueno, ya esperaremos que Dios quite, ¿no? Dice, quitad de entre vosotros. Nosotros tenemos que quitar. Primero, siempre lo digo, y lo dice la palabra de Dios, que el primer gigante y el primer Dios que tenemos es el señor ego. Yo, ¿no? ¿Cómo? Yo me quiero mucho, ¿cómo yo me voy a hacer? ¿Cómo me van a hacer esto a mí? ¿No? ¿Cómo van a decir esto de mí? ¿Cómo voy a permitir yo que me vengan? ¿Qué decíamos de las afrentas antes y de las injurias? ¿Cómo voy a permitir yo? A mí conmigo no, ¿eh? A mí no, estas cosas. No. El primero que tiene que doblegarse, humillarse y reconocer el señorío de Dios, y digan lo que digan y hagan lo que hagan. Yo estoy escondida con Cristo en Dios y nadie me puede sacar de ahí. Y nosotros tenemos que quitar ese orgullo, ese ego, lo tenemos que quitar. Y después, si hay algún otro Dios, que puede ser el dinero, el coche, etcétera, etcétera, ¿no? Porque dioses hay, aunque no sean ídolos, ¿verdad? ¿Que hay dioses o no? O me parece a mí, porque quizá, si estáis de acuerdo, solamente si estáis de acuerdo, me respondéis. Si no, no. Estáis en libertad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. ¿Cuántas costumbres traemos? Sea la etnia que sea. A mí me lo decían siempre, tú porque eres sudaca, tú traes tus costumbres y tus tradiciones de allá, ¿no? ¿Verdad? O tú, bueno, porque eres gitana, tú traes tus costumbres, tu raza, tus creencias, ¿no? Tus tradiciones. Y el otro porque es payo, bueno, pero tú porque eres payo tienes tu... ¿Y esos qué son? ¿Esas tradiciones qué son? ¿No son dioses? ¿No está sutilmente camuflado? Pero son dioses. Son las costumbres, las vanas costumbres que arrastramos de nuestros pueblos, de nuestros padres, de nuestros ascendientes, ¿sí? De nuestros abuelos, etc. Dice que nosotros tenemos que quitar todo eso para poder servir al Dios vivo, para poder temer, para poder tener temor de Dios. Después, vamos a ir terminando, dice, en Primera de Crónica tenemos un salmo de acción de gracia de David, donde dice que tenemos que postrarnos y dar la gloria debida a su nombre y temer en su presencia. Toda la tierra. Esto es para toda la tierra. Después, en Segunda de Crónica 19:7 dice, sea pues con vosotros, es decir, con nosotros, el temor de Jehová. Miremos lo que hacemos, porque con Jehová, nuestro Dios, juez justo, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. En el Proverbio 3, del 5 al 8, también dice que temamos a Dios, que no... A ver, porque dice la palabra de Dios que si es malo que la persona, los seres humanos, sean necios, más malo es que sean sabios en su propia opinión. Porque hay gente que lo que ellos dicen, como dice aquí el dicho, el refranero popular, va a misa, ¿verdad? Y lo que ellos dicen es la última palabra y está bien, están bien plantados porque lo dicen ellos. Entonces, que Dios nos ayude a no ser sabios en nuestra propia opinión. Dice, teme a Dios y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión.
A nosotros el Señor nos recomienda, este es un consejo que tenemos que tener siempre presente. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. El temor del Señor, dice, es limpio. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es eterno, es infalible, se aprende, se crece en el temor del Señor. Porque no es nada más tener un miedito, no. Es crecer. Cuando vamos creciendo, vamos siendo más responsables todavía de saber lo que nos corresponde hacer o no, en los momentos en que lo tenemos que hacer o no. El temor de fallarle, de pecar, el desobedeciendo sus mandamientos. El Salmo 34:9 dice, dichoso el ser humano que teme a Dios. ¿Cómo es ese ser humano? ¿Es amargado? ¿Es infeliz? ¿Es desdichado? No, es dichoso, es bienaventurado, es feliz la persona que teme a Dios, porque es el principio de la sabiduría, es el principio para saber qué hacer y cómo hacerlo. Y entonces, miramos en 1 de Pedro 1:17. La primera carta de Pedro 1:17 dice, bueno, el 16 también lo vamos a leer, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y, pues, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros aquí estamos de paso. En este tiempo estamos de tránsito, es transitorio, ¿verdad? El recorrido sobre esta tierra, vivamos donde vivamos. En este cuerpo estamos de paso. Y dice que debemos conducirnos. ¿Cómo es? Comportarnos con temor de Dios, en el temor de Dios, todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo que estamos caminando aquí sobre la tierra, que estamos esperando, que nos estamos dejando transformar, pero estamos esperando ser transformados para siempre con el Señor por la eternidad, ¿verdad? Siempre lo digo, en un cuerpo glorificado donde no vamos a tener que hacer las cosas que aquí. Claro, hay muchos que acostumbrados a vivir en este cuerpo y a padecer los sufrimientos de este cuerpo, dice, oh, ¿cómo será allí, no? Y allí nos dice el Señor que no será como aquí, no será, no habrá padecimiento. Amén. Y ahí en la segunda de Pedro, el 17, también, 2:17. Estos son fuentes y No, lago. está mal la cita, perdón. Vamos a terminar con Eclesiastés 12:13. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Y si esto ha sido un discurso, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que siempre estemos escuchando la voz del Señor, que seamos, como digo, sencillos, sensibles para oír al Señor y para tener ese temor reverente, ese respeto a Dios, para no ofenderle. Porque Él es amoroso. Él tiene un corazón tierno. Él es entrañable.
Nuestro Dios es compasivo, es misericordioso, Amén. es amoroso. Gloria a Dios. Aunque es grande, fuerte, potente, todopoderoso, pero también es tierno y amable. Santo Que es. temamos